Muy amados hermanos, amigos, honramos al Señor este día por sus muchas misericordias. Quiero decirles que estar hoy de esta manera frente a ustedes es un acto de fe delante de nuestro bendito Señor. Hemos pasado ya varios meses en que todo ha sido tranquilidad, ha sido estar así como sentadito, como esperando. Creemos que es el momento de ponernos de pie. Amén. Es el momento de decir al Señor, estamos dispuestos, Señor. Tu iglesia está dispuesta para los tiempos que vienen. Habíamos pensado con los hermanos crear así como un eslogan novedoso. Habíamos dicho, hablemos de ir pasito a pasito, pero no nos parece que sea la mejor manera. Nada. Bueno, no sé. Vamos a tener que avanzar de a poquito, entendemos eso, ¿no? Pero honramos al Señor porque creemos que ya pronto, amados hermanos, empezamos a relacionarnos físicamente, a estar juntos, a congregarnos en el nombre de Jesucristo el Señor. Muy bien, siendo este un día viernes, recordamos a la iglesia que el fin de semana hay actividad. Ningún joven puede perder la posibilidad de estar con sus hermanos el día sábado. Todos nuestros niños, en los horarios que se indican en su pantalla, todos nuestros niños se reúnen entonces el día domingo en la mañana, sea acá en San Miguel, en el centro, en Mata, o en la quinta región, allí en Limache. Honramos al Señor por todo esto, ¿no? Damos gracias al Señor por nuestros jóvenes, por nuestros niños, y la iglesia del Señor, como hemos declarado, hace un esfuerzo en obediencia, en fe, entonces, para que tipo 7:30 de la tarde del día domingo nos encontramos todos, nos reunimos en torno a Cristo, nos sentamos a la mesa con el Padre para que Él nos dé el pan que ha venido del cielo. Alabado es el Señor, bendecido es el Señor. Muy bien, quiero invitarles entonces a que compartamos la lectura de la palabra del Señor, hermanos. Por favor, profeta Daniel en el capítulo número 6. Profeta Daniel en el capítulo número 6, les ruego, por favor. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos. Daniel capítulo 6, versículos 1 al 9. 1 al 9. Muy bien. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Alabado es el Señor. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, amén, él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre,
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, hemos estado estos días trabajando respecto de la necesidad que tenemos de que la iglesia del Señor desarrolle una fe firme en Cristo el Señor. La Escritura va a decir en Hebreos capítulo 12 que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, porque Él, dice, es el autor y consumador de la fe. En Él parte, en Él se inicia la fe y en Él también termina. Pero el punto es que uno podría trabajar con la fe en términos, hermanos, de ciertas posiciones teóricas, ¿no? Uno podría hablar de fe, hablar mucho de fe. Hay mucho material en la Escritura. Y hablar de fe, así como principio, como forma, hágalo de esta manera, etc. El punto es que la fe, lo hemos dicho antes, no es un entendimiento, no es un acontecimiento teórico. La fe no es una cuestión para conversar, para discutir. La fe no es una cuestión para ver quién tiene la razón. La fe es y debe ser una forma de vida, porque está escrito: uno sin fe es imposible agradar a Dios. Pero agradar a Dios, ¿cuándo? Todo el día, de todos los días. A Dios hay que agradarlo todos los días, hermanos. Desde que nos levantamos hasta que nos ponemos a dormir por la noche, debemos buscar la manera de agradar a Dios. O sea, todo el día hay que tener fe, entonces. El apóstol va a decir a los romanos, ¿no? Que, bueno, el justo, dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo vive uno? Vive todo el día. O sea, todo el día necesita fe. Por tanto, hablar de fe es hablar de cómo vivimos, cómo enfrentamos situaciones, cómo hablamos, cómo damos testimonio de si Cristo, el Señor, gobierna o no gobierna nuestras vidas. Finalmente, lo hemos dicho antes, eso es fe. Porque la fe tiene que ver con obediencia. La fe tiene que ver cómo mostramos, cómo manifestamos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en cuanto a nuestra relación con Él. Hoy día pretendemos cerrar momentáneamente. No sabemos si en una semana más, en dos, no sabemos cuándo el Señor nos provoca otra vez a que vengamos a repasar verdades del Señor a fin de que terminemos creciendo en su gracia, ¿no? Pero por estos días, hoy, hermanos, debiéramos cerrar momentáneamente esto aquí y hacerlo en el capítulo número 6 de Daniel. Nos parece de toda bendición. Sabemos que Daniel es este hombre que era un hombre joven todavía, que cuando llega a Babilonia como esclavo con cientos de otros jóvenes, él y especialmente 3 jóvenes más, de los cuales ya hemos hablado, fueron destacados. Porque estos jóvenes con varios otros, fueron llamados a fin de ser preparados para que sirvieran cerca del rey. Al comienzo era el rey Nabucodonosor. Ahora ya estamos hablando del rey Darío. Este Daniel es el que ustedes recuerdan en el capítulo 1, verso 8, que dice que él con los otros jóvenes propuso, dice en su corazón, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que el rey bebía. Usted lo recuerda. Y era una posición, era una actitud frente a Babilonia, frente a un rey que no conocía, que no honraba, que no adoraba al Dios de los cielos. El problema no era el vino físico. El problema no era la carne física.
El problema era una actitud de fe delante del Señor. Y cada uno de ellos fueron siendo probados en su fe. Hemos revisado cómo los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que pasar por dentro de un horno de fuego ardiendo, pero cómo el Señor les sacó y cómo hubo testimonio de que el Dios de los cielos es poderoso y que ama, que cubre a aquellos que confían en Él. Hoy día estamos frente no está el tiempo, hermano, pero uno podría revisar muchas cosas, como ese gobierno de Nabucodonosor, ese gobierno de los caldeos que era tan fuerte, tan poderoso, también se acabó, también pasó. Y ahora está el gobierno el imperio de los medos persas. Estos invadieron a los otros. Estos fueron más fuertes que los otros, cuando parecía que los otros eran indestructibles. No, es que en la tierra de los mortales, hermanos, no hay nada indestructible, no hay nada que pueda permanecer. Todo esto va a pasar, hermanos, todo esto va a pasar, y va a pasar antes de lo que incluso nosotros a veces creemos. Hay una sola cosa que es eterna. Hay una sola cosa que no pasa, porque hasta el cielo y la tierra van a pasar. Pero la palabra del Señor, como está escrito, permanece para siempre. Entonces, bueno, prestar atención a la palabra. Es bueno prestar atención a la voz del Señor. Es bueno estar atento a lo que el Señor nos enseña. Ahora, Darío, el primer rey de los medos persas que está gobernando, observó a sus colaboradores. Él observó que Babilonia era muy grande. Decidió nombrar 120 sátrapas, le llama. Una forma de colaboradores directos, inmediatos, ¿no?, que le ayudaban a gobernar. Y decidió nombrar 120 sátrapas, uno por cada provincia de Babilonia. Sobre ellos nombrar a 3 que eran superiores, obviamente distinguidos, y los 120 le rendían cuenta a estos 3 para que estos 3 estuvieran en contacto con el rey, informando, etcétera, etcétera. Pero hay un antecedente que puede usted guardar en su corazón, que dice en el versículo número 3, que Daniel mismo era superior, no solo a los 120, sino que era superior también a los otros. Él estaba dentro de los 3, era superior a los otros 2 también. Y dice que Darío, el rey, pensó en ponerlo sobre todo el reino, sobre todo el reino. Si usted recuerda, en el capítulo número 1, cuando los jóvenes, Daniel entre ellos, fueron expuestos durante 3 años a una comida especial, a un vino especial, para enseñarle las leyes caldeas, para formarlos, ¿no?, como un caldeo distinguido. La Escritura dice que pasaron los 3 años en que estos jóvenes no comían lo del rey, no bebían lo del rey, sino que comían otra cosa, pero que la gracia de Dios estaba sobre ellos. La Escritura dice en el capítulo 1, verso 20, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Han pasado los años, han cambiado los gobiernos, pero la sabiduría de Daniel permanece. Y permanece, como está dicho aquí en el capítulo número 6, porque en él había un espíritu superior. Aleluya. El espíritu del Dios del cielo, el espíritu del bendito Hijo gobernaba la vida de Daniel. Y la gobernaba porque la palabra de Dios estaba siempre en él, y Daniel era un hombre fiel, un hombre que obedecía al Señor. Lo dijimos antes. Todo hijo de Dios debe ser sometido a prueba, hermanos, en relación con la fe. Recientemente un amado hermano nos ha enseñado la necesidad que tenemos
de que nuestra vida, nuestra fe sea probada, de tal manera que, como decía Job, bueno, una vez que yo me presente delante de Dios, una vez que Él me juzgue, Él va a juzgar mi fe. Y una vez que Él me juzgue, entonces voy a salir aprobado, voy a salir como oro, decía él. Bueno, Pedro habla de eso. Y dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe necesariamente pasar también por el fuego. Hermanos, este hermano Daniel, este hombre de Dios, que había confesado su vida al Señor, que había comprometido su vida con el Señor. Han pasado los años y él se ha mantenido fiel. La Escritura dice que se requiere, así está escrito, se requiere de todo siervo, dijo el Señor, que sea hallado fiel. Se requiere. Pablo va a decir a Timoteo, busca hombres que sean fieles, para que luego como idóneos sean preparados, constituyan una capacidad de idoneidad en su vida. Sí, pero aquello se puede formar. La fidelidad es una cosa que debe brotar del alma, como acercamiento, como conocimiento, como relación con Dios. En esta fidelidad que tiene Daniel, el Señor le exalta, reconoce en él el rey que es superior a todo, está trabajando cómo va a hacer para que él sea el segundo hombre en el reino, pero su fe tenía que ser probada. Hermano, no se puede avanzar. Ay, cómo quisiera transmitirles eso. No se puede avanzar, no se puede subir al peldaño siguiente si no estoy pisando bien el anterior y tomando fuerza para el que viene a continuación. No se puede llevar a un niño de un curso al otro si no hay exámenes que el pequeño apruebe. Daniel estaba a punto de conseguir una alta ubicación, pero necesitaba no ser probado por el rey Darío. El Señor quería probar su corazón. El Señor quería saber si Daniel estaba preparado, como lo dijo el Señor Jesucristo en parábola, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El Señor quería ver si Daniel estaba dispuesto para que hoy que tenía una posición relativa junto con otro, lo había hecho bien. El Señor quería saber si cuando estuviera un poco más alto, cuando ya fuera un gran Señor, cuando todos doblaran su rodilla ante Él, el Señor quería ver si su corazón se mantendría fiel, amándole a Él sobre todas las cosas. ¿Qué hace? Le manda una prueba. Permite que se levanten estos enemigos, ¿no? Y busquen forma de hacerlo caer. Como seguramente usted lo sabe, ellos crearon, inventaron una idea maligna, hermanos, maligna. Partieron diciendo, chita, Daniel nos aventaja a todos. Daniel va corriendo más rápido que nosotros. Él sigue subiendo. Cuando el rey quiere preguntarle algo a alguien, al primero que llama a Daniel. Cuando el rey necesita consejo, llama a Daniel. Cuando nosotros nos reunimos con el rey y damos alguna opinión, siempre aparece Daniel con una idea superior, una idea más interesante. Entonces, a este hay que bajarlo a como de lugar, ¿no? ¿Qué vino a ellos? En la astucia del maligno. La misma astucia que usó la serpiente allá en el huerto. Capítulo 3 de Génesis dice, más la serpiente era astuta, más que todos los animales. Bueno, el maligno usa astucia porque no tiene sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen estos hombres? Bueno, claramente respecto del reino, ya llevamos tiempo observando, llevamos tiempo persiguiendo a Daniel, y Daniel nunca hace cosas incorrectas, él es fiel en todo, él no falta, él no tiene una doble forma de vida, él es un hombre al que no vamos a sorprender en cuanto a su fidelidad al reino. ¿Cómo lo hacemos?
Busquemos algo, dice, respecto de su religión, respecto de su fe, respecto de su creencia. ¿Y qué inventan? Preparan ellos un edicto que decía que sin un plazo de unos 30 días, cualquier persona adorara, hiciera peticiones u orara a otro Dios o a otra persona que no fuera directamente el rey Darío, entonces, mire, si me pregunta, a mí me parece que hubiera sido bueno como una penalidad para el que desobedecía, no sé, unos pocos azotes, 30 azotes, lo que quiera. Meterlo en una celda, no sé, yo creo que hay forma de castigo. Mire lo que estos hombres inventan. Oh rey, le dice, cualquiera. Versículo 7, compartámoslo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Mire, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Hermano, no bastaba con una cantidad de golpes, no bastaba con meterlo a la cárcel, no bastaba con ponerlo a pan y agua durante muchos días. Ellos no querían que Daniel sufriera castigo. Ellos querían quitarse de encima a Daniel. Daniel les molestaba. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo respecto de Satanás, el diablo? Dijo, el ladrón solo busca hurtar, matar y destruir. Por eso que es tan importante, hermanos, atender a la palabra del Señor. Es tan interesante, hermanos, tener una decisión clara respecto de bajo qué gobierno estamos. Porque el Señor va a decir allí mismo, luego de enseñarnos que el maligno solo busca hurtar, matar y destruir, va a decir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás solo busca matar, hermano, solo busca destruir. Y claro, él no llega con un rostro feo, no llega con una amenaza. No, él llega como llegó al huerto. Él llega con palabras bonitas, llega con ofrecimiento, él llega tratando de engañarnos. Entonces debemos ser un poco más sabios nosotros. La iglesia tiene que ser más sabia, tiene que estar como de día, no de noche, dirá el apóstol, porque de noche se embriagan los que se embriagan y de noche duermen los que duermen. Pero nosotros, dice el apóstol, no somos los que andan de noche, sino los que andamos de día. El Señor Jesucristo decía a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Eso es lo sabio, eso es lo inteligente. Trajeron al rey el edicto, dijeron que eso era un acuerdo de todos los que estaban gobernando. El rey cayó en la trampa, hermanos, porque vamos a observar enseguida que él no quería que Daniel fuera así acusado y mucho menos que fuera echado al foso de los leones. El rey Darío entiende que si Daniel lo echan al foso de los leones lo pierde, no tenía ninguna posibilidad. Leones, hermano, usted puede darle una cantidad de comida a un león. Y si le ofrece otro trozo de carne, se lo va a comer igual, aunque haya comido hace poco. Eso es si tiene un león, pero cuando tiene un grupo de leones, donde hay algunos que comen más que el resto, hay algunos que son más feroces que los otros, entonces hay algunos que comen más también.
Entonces, siempre va a haber un león con hambre, con mucha hambre. Y echará un hombre al foso de los leones. Bueno, el rey cae en la trampita y firma el edicto. Lo firma. Y de ahí en adelante comienza la cacería entonces. Interesante. Dice que firmó el rey en el versículo 10, hermanos. Mire qué interesante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día, con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén. Debemos decir 2 cosas respecto de esto, porque Daniel no hacía las cosas porque sí, había entendimiento, había sabiduría en su vida. ¿Por qué? Lo primero, porque siguió orando. Primera cosa, hermano. Cuando hermano, Señor, guarde nuestros corazones. Pero a veces uno dice, ya pues si no importa, si no tiene que ser tan expuesta la cosa, si yo igual sigo creyendo en el Señor, igual sigo amando al Señor, solo que, ¿para qué voy a decir que soy cristiano? No es necesario, puedo hacerlo en silencio, puedo hacerlo privadamente, etc. No voy a intentar dar respuesta a estos planteamientos ahora porque necesito el tiempo para lo que estamos trabajando este día, hermanos. Pero todos esos planteamientos están equivocados. No está bien. El Señor dijo, ustedes tienen que ser luz del mundo. Sí, pero la luz no se enciende y se pone debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y ustedes son además la sal de la tierra, dice. Sí, pero tienen que ser cuidadosos porque la sal de la tierra está puesta allí para participar, para entrar y mantener con vida aquello que está a punto de descomponerse. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pero tienen que ser cuidadosos, porque si la sal se vuelve insípida y pierde su condición, entonces no sirve sino para otra cosa que ser echada al camino y pisoteada por los hombres. En el caso concreto de Daniel, primero, había prohibición de orar. ¿Y qué hace él? No cambia, no hace ningún análisis de su situación. Simplemente, él acostumbraba, dice como lo solía hacer antes, él acostumbraba a orar 3 veces al día, 3 veces al día. Eso es lo que acostumbraba. ¿Y qué hace ahora? Sigue orando 3 veces al día. No tranza. ¿Cuál es el modelo que seguía? Si usted me acompaña al Salmo 55, Salmo número 55, mire por favor el modelo que conocía Daniel. Daniel sabía de un hombre que había sido halagado, había sido conforme al corazón de Dios. Y este hombre dice en el Salmo 55, 17. Por favor, el 16 es de toda necesidad. Salmo 55, 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará, decía David. 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¡Aleluya! En cuanto a mí, a Dios clamaré, Señor me salvará. Sí, pero lo voy a hacer tarde, en la mañana y a mediodía. Voy a permanecer a los pies del Señor y Él oirá mi voz. Decía David. Daniel, ¿qué hace? Toma el modelo, toma el ejemplo, y él oraba 3 veces al día. Ahora hay una necesidad, sí, pero eso no cambia su vida, no cambia su compromiso, no cambia la necesidad que tiene de estar en contacto con el Señor. Hermanos, hemos hablado aquí de la necesidad de mantenernos orando al Señor. Se nos ha enseñado.
La oración no es un acto religioso, es una necesidad. Así lo enseñó el Señor. La necesidad de orar y no desmayar, dijo él. Muy bien. Observe, por favor, que Daniel 3 veces al día oraba. Pero observe que si había un edicto y todos andaban observando lo que hacía, era un buen tiempo para que él cerrara las ventanas, le pusiera cortinas gruesas, orara despacito, de manera que nadie lo descubriera. No. Él tenía un entendimiento claramente superior. Él sabía que había que hacerlo de esta manera y no de otra. Si usted me acompaña a Primera de Reyes, capítulo 8, hermanos, por favor. Primera de Reyes, capítulo 8. Por favor. Bendito y alabado es el Señor. Primera de Reyes, capítulo 8. Por favor, el versículo, hermanos, el versículo número 46. Pero primero debo decirles algo. Si usted observa, al comenzar el capítulo 8 hay un subtítulo que dice Salomón tras la del arca. El próximo subtítulo sobre el versículo 12 dice dedicación del templo. Dedicación del templo. Aquí es donde Salomón le ofrenda el templo al Señor. Perdón. Y orando al Señor, Él le hace una serie de planteamientos que pide, Señor, cuando estemos en estas situaciones. No importa el lugar, Señor, pero si tu pueblo pide perdón, dice, yo te ruego que tú le escuches desde los cielos. Si se cerraran los cielos y no hubiera lluvia, pero si tu pueblo pide perdón, si tu pueblo se arrepiente y ora a ti, Señor, tú abrirás los cielos y derramarás lluvia, derramarás bendición. Verso 46, por favor. Dice, si el pueblo, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Dice, y ellos, el pueblo, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. Y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron. Y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Verso 48, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos. Y oraren a ti, mire, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres. Y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén. ¿Qué había pedido Salomón? Señor, si el pueblo fuere duro de servir, si el pueblo no te amare, no te adorare, fuera un pueblo idólatra, y tú trajeres reyes y pueblos enemigos y los apresaren y los llevaren cautivos. Y usted sabe cómo todo eso ocurrió, lamentablemente, en el pueblo de Israel, puntualmente en lo que tiene que ver con Jerusalén. ¿Qué había dicho Salomón? Señor, no importa el lugar donde estén. Si ellos se arrepienten, si ellos oran a ti, si ellos al orar se dirigen hacia esa tierra y hacia esta ciudad y hacia esta casa que hoy dedicamos a ti y a tu nombre, Señor, tú les vas a escuchar, no importa dónde estén cautivos, tú les vas a escuchar y les vas a hacer justicia. Es lo que Salomón había pedido a Dios. ¿Qué hace Daniel? ¿Qué hace Daniel? Lo que era costumbre en él, se mete a su pieza, entra a su pieza y abierta las ventanas que daban hacia Jerusalén.
hacia la tierra, hacia la ciudad y hacia el templo en Jerusalén. Y 3 veces al día oraba al Señor. Dice, y daba gracias. ¿Se dio cuenta en el verso 10, no? En la mitad del verso 10, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Cuando la cosa está difícil, hermanos, ¿se puede dar gracias al Señor? ¿Se puede alabar al Señor? ¿Se puede reconocer que Él sigue siendo el Señor? O tener gratitud en el alma solo tiene que ver con los tiempos que nos va bien, hay dinero, hay salud y todo. O nuestra fe es un entendimiento de que nada nos ocurre sino en la voluntad del Señor. Y que Él tiene cuidado de nosotros. Y que Él sabe muchísimo más que nosotros. Y que Él conoce nuestro presente y también nuestro futuro. Conoce tanto nuestro futuro que Él sabe que tiene lugar. Tiene lugar preparado para nosotros en su casa y en los cielos. Entonces, cuando las cosas no están tan bien como nosotros quisiéramos, cuando hay llanto, hay dolor y hay sufrimiento, cuando un hijo está un poco enfermo o accidentado, cuando una persona mayor está siendo afectada, cuando faltan los recursos en la casa, cuando el trabajo está difícil, ¿se puede dar gracias al Señor? Cuando hay una acusación en que la vida, hermanos, en que la vida está en peligro. Daniel sabía que lo estaban observando. Él sabía que el decreto tenía que ver con él y con nadie más. Cuando él sabe que la vida está en peligro, la pregunta es, ¿se puede dar gracias al Señor? La respuesta a esa pregunta pasa por ¿qué comunión tengo con Dios nuestro Padre? ¿Cuánto entiendo de Él? ¿Cuánto le creo a Él? ¿Y cuánto dependo de Él? Aquello que hemos tratado en estos tiempos en varias ocasiones, lo de Romanos capítulo 14, es que si vivimos, hermanos, si vivimos, ¿en qué medida esa verdad es parte de nuestra vida ahora? Es que si vivimos, debemos vivir para el Señor, a fin de que cuando muramos, también muramos para Él. Porque para eso, dirá el apóstol, Cristo murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Él Señor de los vivos como de los que mueren también. Él es el Señor siempre. Y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo tiene todo determinado. Si lo conocemos, si le creemos, si lo amamos, hermanos, entonces primero no transamos en nuestra vida. No transamos en nuestros principios de fe. Y aunque la cosa se esté desmoronando a nuestro alrededor, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero lo dijimos hace 5 o 6 meses atrás. Pero a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en el Señor, el cual nos cubre, nos bendice. Hermanos, ¿cómo el Señor ha cumplido su palabra con nosotros? El punto es que hay que seguir adelante y Él quiere seguir cumpliendo su palabra. ¿Cómo lo hará? Lo hará en relación a la fe que tengamos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? El que a Dios se acerca, crea que le hay y que Él es galardonador. Entonces, uno no viene por si acaso al Señor. Uno viene creyendo al Señor. Uno vive creyendo al Señor. Y Daniel se pone a orar 3 veces al día, 3 veces al día. Llegaron los otros rápidamente a mirarlo y partieron corriendo a acusarlo y le dijeron al rey, mira, fíjate que que es de los cautivos y que tú lo has puesto en lugar de privilegio, mira, no te hace caso. La Escritura dice, usted lo va a ver en detalle, dice que el rey trabajó hasta la puesta del sol para buscar algún subterfugio que le permitiera salvar a Daniel, le tenía gran afecto.
Pero los otros estaban presionando. Rey, aquí está la ley de Media y de Persa. Señor, tú confirmaste esto, así que no hay ninguna posibilidad. Finalmente, Daniel es tomado y es echado en el foso de los leones. Si no estuviéramos frente a la palabra del Señor y fuera un libro de historia o de cuentos, aquí se acaba la historia, hermanos. Quiero decirle, aquí se acaba la historia. ¿Qué va a decir después de eso? Sin embargo, bendito sea el Señor. Estamos frente a la palabra del Señor y estamos hablando de un Dios poderoso. Él mismo dijo, yo soy el Dios todopoderoso. De ese estamos hablando, de Él estamos hablando. Entonces la historia no se acaba aquí, pues mi hermano. La historia y los tiempos y los acontecimientos están todos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando un hombre le cree a Dios, entonces el Señor decide hasta cuándo. Daniel fue echado al foso del león. ¿Había algo que hacer? No había nada más que hacer. ¿Qué pasa con el rey? Dice que esa noche no comió, no escuchó música, no pudo nomás. Dice que durmió, estuvo en vigilia toda la noche, hermano. Acompáñeme a leer, por favor. Versículo 19. Estamos todavía en Daniel capítulo 6, verso 19. El rey, pues, dice, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Perdone yo. Recuerda que el apóstol Pablo dice a los corintios que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Recuerda? Es locura a los que se pierden. Para nosotros, dice, bendito sea el poder de Dios. Es que el evangelio es locura, hermano. Es que creerle a Dios, a un Dios que no hemos visto con estos ojos, es locura, hermano. Es que frente al mundo, frente al paganismo, tener fe en Dios es locura, mi hermano. Pero cuando esa locura tiene fundamento de fe en Cristo el Señor, esa locura se transmite. Si esto es peor que la peste, hermano amado, cuando hay fe y hay palabra de Dios en nuestra vida, entonces esto va corriendo, va avanzando, porque el Señor dijo que la palabra del reino de Dios tenía que ser reconocida en todo el mundo. Y cuando esta palabra sea predicada en todo el mundo, dijo el Señor, entonces vendrá el fin. Si esto tiene que avanzar, hermano, la locura tiene que manifestarse. La locura tiene que llegar a muchos. La noche anterior, en el atardecer, al comienzo de la noche anterior, había sido echado Daniel al foso de los leones. Dijimos delante, aquí tendría que haberse terminado la historia. No, es que esto no es una historia, esto es vida de Dios, hermano. En la mañana siguiente, muy de mañana, se levanta el rey. Esta locura me bendice retanto. Él va directamente al foso de los leones. Y él grita, hermano, pero dígame que eso no es locura, pues. Ni siquiera grita por si acaso. No, él llama por su nombre a Daniel. A Daniel, que en términos de la cosa práctica, no le iban a quedar ni los huesos, pues, mi hermano. Sin embargo, mire la locura. Él dice, versículo número 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Con voz triste dice, Daniel, siervo del Dios viviente. Le llama a él lo llama siervo, cosa que es muy linda como testimonio. Sí, pero habla siervo del Dios viviente. Aleluya. Ya la locura le ha estado llegando. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¡Qué hermoso testimonio, hermano! A quien tú continuamente sirves,
Pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Oiga, si le está preguntando a un tipo que hace mínimo 8 o 10 horas que ya cayó al foso de los leones, y le está preguntando cosas, está instalando una conversación. Dígame si no hay esperanza en la vida de este rey. Dígame si la fe no ha empezado a llegar a él. Dígame si la vida, el testimonio de Daniel no ha afectado su alma, hermano. Amén. Si usted lleva mucho tiempo en el trabajo, en el barrio, en el lugar, y nadie está afectado por la fe de Jesucristo, preocúpese, porque a lo mejor la luz no está brillando. A lo mejor la sal se ha vuelto insípida. Y cuidado, porque el Señor dijo que esa sal iba a ser tirada y hollada, hermano. Nuestra vida tiene que ir provocando locura en los otros, en aquellos que necesitan la vida del Señor. Una vez más, ya terminamos. Versículo 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Los segundos que pasaron deben haber sido casi eternos para Darío. Entonces Daniel respondió al rey: ¡Oh rey! ¡Aleluya! ¡Vive para siempre! Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque aún ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Recuerda lo de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, amados hermanos. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice el 7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, amén, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Daniel había confiado en el Señor y el Señor había respondido. ¿Qué hace el rey? Dice: vamos a probar si es que Dios salvó a Daniel, o a lo mejor los leones están muertos o están sin hambre, están inapetentes. Y dice que tomó a todos los sátrapas y gobernadores, todos los que habían traído la idea de este edicto, y los echaron al foso con sus mujeres y sus hijos. Dice que todavía no caían a tierra cuando ya los leones les habían destruido los huesos, les habían dado muerte. O sea, no era que los leones no tuvieran hambre. No, es que bendito se había operado el Dios de los cielos, hermanos. Termino, versículo 25, porque esto es lo que nos importa. Cómo nuestra fe, cómo nuestra actitud de vida, cómo nuestra forma de ser y de hablar, hermano, influirá en otros para que el nombre de Cristo finalmente, para que el nombre de nuestro Padre sea exaltado. Eso buscamos, eso nos importa. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra de la época, que le dice: paz os sea multiplicada. Esa frase la encuentro tan hermosa, ¿no? Usted sabe que la paz es Cristo, el Señor. Qué hermoso cuando un rey que era pagano
puede escribir de esta manera: paz, dice, o sea, multiplicada. 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, mire, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado del rey que siguió, Ciro el Persa. Hermanos amados, nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Pero respecto de ese Dios, Pablo dice, para nosotros existe ese Dios que es nuestro Padre. De Él proceden todas las cosas. ¿Por qué no le decimos: Señor, yo quiero tomar el ejemplo de Daniel y quiero amarte y quiero servirte y quiero obedecerte y quiero dar testimonio a todos los que me vean de que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre, que tú no fallas? Yo quiero serte fiel a ti, porque tú me has sido fiel siempre. Digámosle una oración, hermanos. Padre nuestro, aleluya, en el nombre de tu Hijo, Padre, rogamos que la fe de Cristo venga a la vida de todo hermano que estaba débil, Señor, en su fe. Que la fe de tu Hijo sea fortalecida, Padre, en aquellos, Señor, que necesitaban un compromiso fuerte, firme, definitivo ante ti, Señor. Pedimos, Señor, que por la acción de tu palabra y el Espíritu Santo, Señor, tu iglesia sea fortalecida ahora, Padre. Que haya compromiso, que así como para predicar este día nos hemos puesto de pie, tu iglesia se ponga de pie, Señor, con el compromiso de ir adelante con tu palabra, con tu testimonio, con una forma de vida que dé testimonio que somos hijos del Dios de los cielos, que somos instrumentos en sus manos, Padre. Bendito eres tú, Señor, te honramos. Bendito eres tú, Señor, te adoramos. Bendiga su iglesia, Padre. Atienda su oración ahora, le ruego. Atienda el gemido de cada uno de sus hijos. Especialmente, Padre, todos y cada uno de aquellos que a partir de este minuto toman compromiso de fe con usted. Recíbale, Padre. Recíbale, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.